Bueno, durante muchos años me he estado preguntando quién soy y todavía no tengo una respuesta absoluta, pero en síntesis, aquello que conozco de mí lo puedo resumir así. Soy sobre todo médico, psicoterapeuta y sexólogo clínico y educativo. Y a estos oficios me dedico. He sido director y fundador de diversas instituciones en este campo, incluyendo la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, de la que fui cofundador y de la que fui su segundo presidente. Actualmente hago tres actividades estrechamente vinculadas entre sí, que son, por un lado, la terapia sexual, donde incorporo elementos, desde luego, de psicoterapia general. También me dedico a la difusión, tanto en medios electrónicos como en medios impresos. Escribo libros, escribo artículos, y una tercera vertiente es la formación de recursos humanos en este campo de la psicoterapia y la sexología. Doy clases en distintas maestrías, especialidades y posgrados, justo para fortalecernos como gremio, porque en México hace mucha falta que haya terapeutas sexuales y educadores. Bueno, la terapia sexual fue en su origen un método muy medicalizado, fue una invención de William Masters y Virginia Johnson, después impulsado mucho por el trabajo de Helen Kaplan, y ha habido personajes centrales en su desarrollo. Pienso en John Bancroft, por citar un ejemplo, entre muchos otros. En México, esta disciplina, la terapia sexual, ha tenido grandes representantes. Me acuerdo o puedo citar en este momento a Selma González Serratos, Francisco Delfín, Eusebio Rubio, Antonieta García, muchos otros. Y básicamente se trata no solo de revertir las llamadas disfunciones de la vida erótica, sino atender los 5 grandes aspectos que engloba la sexualidad, aspectos relacionados con el sexo, el género, las relaciones afectivas, el erotismo y la reproductividad. Ese es el quehacer de los terapeutas sexuales y ese es el oficio de la terapia sexual. Bueno, hay procesos disímbolos de terapia sexual porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien que acude a terapia para resolver conflictos vinculados con su orientación sexual o su identidad de género, a alguien que va a resolver un asunto de anorgasmia o de preorgasmia o de eyaculación precoz o lo que fuere. Cada motivo de consulta tiene su abordaje distinto, su modo diferenciado de entrarle, por así decirlo, pero finalmente se trata de un proceso de autoexploración en el que la persona crecientemente conoce más acerca de su propia sexualidad, de sí mismo, y por otro lado restaura funciones que están extraviadas, perdidas, interrumpidas, por ejemplo, la salud sexual. La salud sexual no es algo que se restaure con pastillas o con inyecciones o con parches, sino es un proceso de construcción pertinaz a lo largo del tiempo. El espacio también, que incluye aspectos psicoafectivos, orgánicos y socioculturales. Un enfoque parcial nos conduce a resultados igualmente muy limitados. Por esa razón yo creo que la terapia sexual contemporánea debe tener 2 características centrales. Ser integrativa, es decir, abarcar aspectos orgánicos, psicoafectivos y culturales, y por otro lado tener perspectiva de género. Me parece que si no están estos 2 elementos, la terapia no es de buena calidad. Bueno, es muy importante primero conocer la naturaleza de esa disfunción y su causa, o sus múltiples causas, que también las hay. Hay que recordar que las disfunciones de la vida erótica son síndromes, o sea, manifestaciones que se presentan juntas independientemente de sus variadas causas o etiologías. Por lo tanto, no hay un modo específico de abordarlo, sino tiene que ver con todas estas variantes. Yo diría que la terapia sexual clásica es una terapia por definición breve, en el sentido de que difícilmente dura más allá de 14, 16 semanas, con resultados muy eficaces, no solamente porque hay remoción de la disfunción, es decir, la función desaparece, sino además porque la persona va construyendo un erotismo integral, amplía su repertorio erótico, diluye el viejo mito de las zonas erógenas universales y todo su cuerpo se transforma en una gran zona erógena susceptible de ser explorada y compartida con un otro, una otra. Y por otro lado, la persona reivindica plenamente su derecho al placer
sin miedos, ansiedades, culpas, inadecuaciones. Entonces, algo mucho más que quitar una anorgasmia o quitar una disfunción eréctil o revertir un vaginismo. Creo que es algo que complementa mucho el bienestar emocional y erótico de la propia persona. Bueno, primero me gustaría comentar que la terapia sexual no es arreglar mecánicamente algún asunto puramente erótico, algo así como que se pare el pene, que lubrique la vagina, que vengan los orgasmos, sino hay que observar a la persona, estudiarla muy bien en lo afectivo, lo convivencial y lo erótico, y que cada una de estas instancias tiene modos particulares de intervención y de exploración y que intervenir, pues, para solucionar una disfunción de la vida erótica implica abarcar todos esos aspectos, no concentrarse solo en la respuesta sexual. Ahora, en mi experiencia, los motivos de consulta fundamentales son conflictos de pareja que devienen disfunciones de la vida erótica. En el campo en el que yo trabajo, la inhibición del deseo sexual y el deseo sexual inhibido ocupan el primerísimo lugar. Más abajo estaría en el caso de los varones la eyaculación precoz y algunas formas de disfunción eréctil, y en las mujeres preorgasmia, anorgasmia. Serían de los más frecuentes, de los más constantes. Pero, repito, las causas de cada uno de estos puede ser física, puede ser emocional, puede ser social o una combinación de todos estos elementos. De tal manera que cada caso, lejos de estereotiparlo, está lleno de muchísima riqueza y de retos muy interesantes para quienes ejercemos este oficio de la terapia. La terapia sexual, hablando específicamente del abordaje de las disfunciones de la vida erótica, es maravilloso en varios sentidos. Primero, porque la gente llega y grita su diagnóstico. Es decir, la persona dice, no se me para el pene, no lubrica mi vagina, no estoy teniendo orgasmos, no sé ni qué es eso, etc. Llega con un diagnóstico claro y preciso. El arte sutil de quien explora en terapia sexual estos motivos de consulta es indagar la naturaleza, los orígenes y sobre todo las maneras creativas de irlo solucionando. En ese sentido, yo te podría decir que los procesos que ya mencioné, que son relativamente breves, tienen que ver con un resultado concreto en lo que se va produciendo el resultado final. ¿A qué me refiero? A que después de las primeras 2 o 3 semanas la persona empieza a reportar bienestar, una erotización más integral y en muchas ocasiones el que deja de haber la disfunción que era motivo de consulta. Pongo como ejemplo las disfunciones eréctiles por ansiedad, donde después de las primeras semanas de trabajo, este varón dice, pues ya estoy teniendo erecciones formidables, grado 4, y bueno, uno tiene que lamentar a veces darlo de alta muy tempranamente, pero son beneficios y al mismo tiempo riesgos de una buena terapia. Bueno, yo te podría decir que en todo proceso terapéutico hay cambios significativos en mayor o menor medida. Nunca la persona sigue siendo la misma y paradójicamente es la misma persona. Siempre hay un beneficio regular, chiquito, mediano, enorme o muy trascendente. Te voy a contar, recuerdo ahora entre los múltiples casos a los que le he dado seguimiento y que es en efecto muy significativo, el de un joven de alrededor de 30 años, el cual tenía una condición que no se encuentra con mucha frecuencia. Era un varón con anorgasmia primaria. No había experimentado orgasmos en sus relaciones sexuales, tanto en las autoeróticas como en aquellas que tenía con pareja. No tenía pareja estable y yo descubrí en el proceso de exploración que cuando él tenía movimiento, porque introduje algunos elementos de terapia psicocorporal, experimentaba sensaciones inéditas que de inmediato me remitieron a la idea de que este joven tendría que ser trabajado, como decimos en el argot terapéutico, con psicoterapia sexual en la que se implicara el movimiento, es decir, una terapia dinámica que incluyera el movimiento corporal. Empezó a lograr resultados muy eficaces a los pocos días, de hecho, empezó a tener sensaciones muy particulares que yo denomino preorgásmicas, tanto con actividades de autoerotismo como en algunas otras en las que había movimiento corporal,
Y la situación maravillosa fue que tuvo su primer orgasmo en una clase de merengue a la que yo lo había enviado, porque intuí que los movimientos pélvicos, los movimientos de cadera, el jadeo y el entorno de la música pudieran ser promotores de su placer. Lo anoto como algo muy significativo porque a veces la terapia no nos muestra resultados en el cubículo y en el ejercicio clínico propiamente dicho, sino en una situación aparentemente casual que fue inducida o que fue promovida justo en el cubículo del terapeuta, en este caso en un salón de aprendizaje de baile. Bueno, hay que recordar que Masters y Johnson, cuando inventan la terapia sexual moderna, porque ya existía antes con otros autores, con otros científicos y humanistas, pero cuando la inventan, Masters y Johnson la crean como una terapia de pareja, en la que habría una interactuación de los terapeutas, una interactuación profesional con la pareja estable. Pero habida cuenta de que no hay siempre parejas estables, hemos diseñado, yo aquí me atribuyo mucha de la autoría de estos enfoques, por lo menos en México, terapias grupales y terapias individuales, donde trabaja la propia persona consigo mismo y en el caso particular de la terapia grupal trabaja un conjunto de personas divididos por género, terapia para mujeres, terapia para hombres. Pero en la mayor parte de las ocasiones, cuando hay pareja, es pertinente y es deseable que la pareja se involucre. Para bailar un buen tango se necesitan dos y muchas veces el problema estriba justamente en el bloqueo, en la ansiedad, en el temor al desempeño o simplemente en la intimidación que produce el estar en pareja. Pensemos simplemente, por ejemplo, en la eyaculación retardada y en la inhibición eyaculatoria. El 80% de estos hombres no tienen problema de tener orgasmo y eyaculación cuando están solos en la masturbación, pero cuando están con una pareja se bloquean 8 de cada 10 y no sobreviene ni el orgasmo ni la eyaculación en el caso de la inhibición eyaculatoria. Entonces ahí la presencia de la pareja es crucial para poder avanzar en una aproximación sucesiva hasta que pueda tener orgasmo y eyaculación en alguna cavidad, ya sea intravaginal, ya sea intrarrectal. Como este podríamos citar muchísimos ejemplos. No es que tenga la culpa o la responsabilidad de la disfunción el otro o la otra, es que su presencia y su actuación puede ejercer alguna influencia, en este caso perniciosa, en el desempeño erótico de la persona que está como titular de la terapia. Entonces la respuesta es sí, en la mayor parte de los casos, cuando hay pareja estable, es deseable que se involucre. ¿Cómo no? Decir primero que, bueno, yo me muevo en el enfoque existencial humanista en sexología. De hecho, probablemente en México yo fui el primero que lo reivindicó. Muchas personas hacen, aunque no lo sepan, terapia sexual con enfoque humanista. Yo sí lo dije en su momento. Este enfoque terapéutico es sexología existencial humanista y lo puse en conferencias y en libros y en artículos. Cuando diseñamos la terapia sexual grupal, se creó en SOMESI, la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral, y básicamente reuníamos personas de un género separado por el otro, que eran, digamos, portadores de disfunciones de la vida erótica. Y descubrimos que la convivencia, los testimonios, los ejemplos, las tareas tenían un efecto motivacional muy poderoso por una especie de contagio. Si este señor logró esto en el manejo de la eyaculación precoz, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Había una suerte de motivación por contagio, entre comillas. Lo mismo ocurrió en el caso de las mujeres. Las mujeres se empoderan más fácilmente como colectivo, se transmiten experiencias, se ejercitan juntas y por este afán de sororidad y de relación muy empática una con la otra, también se potencian mucho los resultados. Vimos, en fin, que eran maravillosos los resultados. Cuando llevamos, la doctora Antonieta García Ramos y yo, esta propuesta a Caleidoscopía, notamos cosas sumamente interesantes. Te comento una. Muchos varones eyaculadores precoces, a la hora de la terapia, eran 12 sesiones de terapia, 12 semanas de terapia, descubrían, bueno, maravillosamente ya no eran eyaculadores precoces, pero además el 25% de ellos se tornaban multiorgásmicos. No era nuestro objetivo de terapia,
Fue un hallazgo verdaderamente sorprendente y maravilloso. Modulando bien la eyaculación, controlando bien el reflejo eyaculatorio, muchos hombres pueden acceder a la multiorgasmia. Y este hallazgo es una de las cosas maravillosas que nos ha ocurrido en este ejercicio de la terapia. Creo que el éxito tendría 4 elementos, según mi visión. Uno primero es que la persona solucione con sus propios recursos y con la ayuda profesional la disfunción de la vida erótica de la que se trata. Uno segundo es que amplíe su repertorio erótico, que logre un erotismo mucho más integral, no fundamentado exclusivamente en la penetración, sino que pueda expandir lo más que se pueda ese repertorio y por lo tanto la vivencia placentera. Un tercer objetivo, me parece a mí, o resultado de la terapia es que la relación con la pareja estable, si la hay, o con las distintas parejas no estables, si existen, se hace también más armónica. La persona está más tranquila, está más confiada, está como más firme en sus acometimientos sexuales. Sabemos que para que haya una buena respuesta sexual se necesitan 4 condiciones. La primera es que haya buen aporte hormonal, la segunda que esté indemne, sin ningún problema el sistema nervioso, la tercera que la irrigación sanguínea sea la adecuada y la cuarta es que ese hombre o esa mujer estén tranquilos. Si están tranquilos, paradójicamente se desarrolla mejor la pasión. Eso es el tercer gran objetivo. Y uno cuarto, lo mencioné también y ahora lo subrayo, es la equidad de género. Urge en todo el mundo que haya relaciones más equitativas entre hombres y mujeres y entre los propios géneros. Creo que ha sido terriblemente pernicioso, muy nocivo, el efecto terrible del machismo casi en todas las culturas, porque el machismo es supraideológico, está por arriba de la ideología. Hay machistas de derecha, de izquierda, de centro, machistas hombres, machistas mujeres, y esto origina de verdad muchos problemas, no solo en la esfera erótica, sino en todos los órdenes de la vida. Entonces, avanzar hacia una sociedad más equitativa en la que los involucrados en la terapia creen conciencia y hagan acciones eficaces para ir diluyendo su propio machismo y teniendo esta equidad, avanzando juntos, respetando las diferencias, creo que es un cuarto gran objetivo. Por eso yo decía que no concibo una terapia sexual moderna, de hecho ninguna forma de psicoterapia que no incluya perspectiva de género. Bueno, Internet ha sido de un aporte maravilloso en la información científica y tecnológica y en muchas áreas del conocimiento humano, pero lamentablemente al no ver discriminación de lo que sirve y lo que no sirve, tenemos que reconocer que también hay mucha basura, que hay muchos mitos, muchos estereotipos, que hay incluso muchas falacias que se dan como ciertas y mucha gente ávida de poder mejorar su vida sexual recurre a Internet sin hacer esta selección. Ese es uno de los riesgos de la información internética de la sociedad contemporánea. Cuando una persona va con una profesional o un profesional de la sexología clínica, bueno, encuentra información confiable, ética. La mayor parte de los terapeutas que yo conozco han estudiado y han estudiado bien, se han certificado y tienen niveles de calidad indiscutible. Y por otro lado, se empeñan en una relación personalizada que resuelve o contribuye a resolver el problema específico de la persona que está frente al terapeuta. No es una información masificada, homogénea para todo mundo, puesto que la terapia sexual tiene 2 características importantes, además de las ya mencionadas. Una de ellas es como un traje hecho a la medida, es muy específica para cada individuo en su circunstancia concreta. Y otra es como una escalera, para poder pisar firmemente el segundo peldaño, hay que haber pisado muy bien el primero y así sucesivamente. Y esto solo lo provee la terapia persona a persona, frente a frente, donde se pueden explorar ideas, sensaciones, sentimientos, acciones, miedos, inconsecuencias, todo aquello que forma parte de lo humano. Y esto me parece que lo enriquece mucho la relación personal, por eso creo que con mucho la terapia personalizada, la sexología clínica de persona a persona, tiene muchísimas ventajas sobre otros métodos u otras formas de obtener datos.
Yo creo que es muy importante primero señalar la buena nueva de que la terapia sexual existe, porque hay muchas personas que en pleno siglo XXI no creen que eso suceda, que haya profesionales dedicados a este campo. La buena noticia es que sí lo hay, de buena calidad, de buena factura. En México, por ejemplo, hay sexólogas y sexólogos de enorme prestigio local e internacional que además lo justifican con las acciones. Como yo he sido presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, puedo acreditarlo. Conozco a muchos profesionales, hombres y mujeres, de 3 generaciones, ya casi 4, que realmente tienen este papel completo en su acción sexológica, y que el hecho de que la gente lo conozca y que sepa que hay profesionales confiables y que pueden recurrir a plantear problemas que acaso a nadie le han planteado es, digo, esta noticia buena, disponible para las personas. Entonces invito a quienes nos ven y nos escuchan a que se acerquen a los profesionales confiables, que se atrevan a dar el paso trascendente a resolver problemas de su vida sexual, e incluso me atrevo a proponerles un ejercicio, porque bueno, sabemos que los sexólogos tenemos fama de dejar tarea y esta no será la excepción. Yo invito a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que simplemente hagan el ejercicio de colocarse frente al espejo y ver a los ojos a esa figura, a ese rostro que se refleja en el espejo, y preguntarle a esa persona: oye, ¿cómo está tu vida sexual? ¿Cómo está tu vida erótica? Si la respuesta es maravillosa, formidable, felicidades. Y si no, si hay algo que hacer o mejorar, hay que ir con el profesional de la salud sexual. Seguramente obtendrá resultados benéficos. Bueno, en la actualidad tengo más libros que estoy haciendo que los que están en el mercado, pero hay 5 libros míos que están disponibles para todo el público. Uno de ellos se llama Resignificar lo masculino, de editorial Vila, y básicamente es una crítica al machismo de hombres y mujeres y una propuesta, sobre todo dirigida a los varones, para ser cada vez más hombres y menos machos, lo cual nos va a originar muchos beneficios a los dos géneros. Incluyo temática sexológica porque es imprescindible. Otro libro mío que se ha convertido en un verdadero clásico de la literatura en México, porque lo ha leído mucha gente, sexólogos y no sexólogos, porque está dirigido al público amplio, se llama En las alas del placer. Es una revisión sobre la vivencia erótica y un repaso histórico, conceptual, y también algunos comentarios actualizados sobre disfunciones de la vida erótica, manifestaciones de la diversidad sexual, que creo que pueden resultar interesantes para el público vasto. Un tercer libro es muy específico para asuntos que tienen que ver con la disfunción eréctil. Lo utilicé como un pretexto para hablar del erotismo integral. Se llama La molécula que revoluciona la sexualidad, de editorial Alfil. Creo que es un libro importante porque trata de un problema que ha sido muy estudiado, pero en el que todavía hay muchos mitos, prejuicios y estereotipos. Un cuarto libro habla sobre un tema que para mí ha sido apasionante a lo largo del tiempo: Transexualidad, la paradoja del cambio, también de editorial Alfil. Me ocupo básicamente en este libro que hice en coautoría con Antonieta García Ramos, de la reasignación integral para las personas transexuales, desmitificar la noción de la transexualidad como una patología y decir, esto es una condición humana, no hay que meterlo en los diagnósticos clínicos, sino en la agenda de los derechos humanos. Hay un quinto libro que, por cierto, ha sido un pequeño éxito de librería. Digo pequeño éxito porque no comparable con García Márquez ni nada por el estilo, pero se ha vendido mucho y se ha leído más, que se llama Placeres y Parejas. Placeres y Parejas lo hice con una gran amiga mía, comunicadora, Verónica Ortiz, y básicamente se refiere o toma un diálogo prolongado que tuvimos ella y yo, una plática entre amigos, así como en la sala de la casa, sin tapujos, sin pelos en la lengua, con la mayor claridad que pudimos, explicando asuntos del sexo, el género, la vida erótica, las disfunciones de la vida erótica, las buenas noticias que hay sobre las soluciones de las mismas, e incluía al final un decálogo de la pareja con 10 propuestas específicas para las parejas que quieran mejorar, cosa que por cierto es posible, mejorar su vínculo en lo afectivo, en lo convivencial y en lo sexual. Grosso modo, de eso se tratan los 5 libros que están disponibles hoy por hoy.
Bueno, yo estoy en el servicio de sexología y psicoterapia del Grupo Médico Icacos, que está en Ciudad de México, en la calle de Playa Icacos 10, la colonia Reforma Iztaccíhuatl. El teléfono es 5696-5783. Me encuentran también en Facebook, estoy como David Barrios Martínez, las iniciales mayúsculas, y tengo un correo electrónico que es davidbarriosmtz@gmail.com. También conduzco un programa de radio por internet que se llama Sexo Sentido. Se transmite los jueves en vivo a las 6:30, pero se puede bajar porque queda como podcast permanentemente en una estación que es de cultura del gobierno de la Ciudad de México. Se llama Código CDMX la estación, y me encuentran en www.codigoradio.cultura.df.gov.mx. Lo pude decir a pesar de mis dificultades respiratorias. Y ahí me pueden encontrar con temas de interés. Hablamos de temas vinculados con la vida amorosa, la vida erótica, las disfunciones de la vida erótica, las orientaciones sexuales. Es pluritemático y creo que manejado con un lenguaje sencillo, porque la idea es que todo el mundo lo entienda y sobre todo que todo el mundo participe. Muy bien, gracias a ustedes. Espero que haya estado claro. Bien. Bueno, gracias a ustedes.